Hoy vamos a hablar del final de Stranger Things, pero no para discutir si nos gustó más o menos, sino para entender por qué los finales funcionan o fallan. Porque todo buen final tiene dos caras. La narrativa, que es la que te cierra esas promesas hechas en el piloto y te resuelve el conflicto central, pero también tiene la cara emocional, que es la que decide qué recuerdo se va a llevar el espectador una vez que la pantalla se apague. A partir de este doble enfoque vamos a analizar cómo en Stranger Things acaba esa lucha contra lo paranormal y contra Vecna o contra las tramas humanas, institucionales, ¿no? Y apaga los personajes. E incluso lo compararemos con otros finales polémicos como el de Lost para dejar una lección clara. No basta con emocionar ni con explicar. Hay que saber cumplir las promesas que hiciste al principio en el programa piloto, al inicio de la serie, y poder despedirte sin traicionar a quien te ha acompañado a lo largo de estos 9 años que ha durado la serie. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y Guionistas. La semana pasada hablé en el podcast de los 10 tipos de conflictos que hay. Y bueno, fue un podcast que ha tenido mucho éxito, con lo cual me he lanzado a montar un curso sobre conflictos narrativos en la Academia Guiones y Guionistas, que está en cursosdeguion.com. No es un curso solo para entender la teoría, sino está hecho para que te montes el mapa para utilizar en tu próximo guión, el capítulo, tu próxima escena, en todo. Comenzamos en la primera clase, que ya está subida, explicando qué es un conflicto y qué no lo es. Y veremos cómo se construye una escena con objetivo, obstáculo y cambia, y cómo se va escalando en tensión sin tener que repetir la misma situación una y otra vez. Y ahora sí, nos vamos con Stranger Things. Y bueno, lo primero es ver cuáles son las promesas que nos hizo en el piloto. Es decir, qué es lo que nos dijo que iba a ser, pero sin decirlo. El piloto de Stranger Things es un ejemplo de manual sobre cómo prometer mucho sin explicar casi nada. Porque no hay discurso, no hay ninguna voz en off, no hay carteles que te digan esta serie va de esto. Lo que tenemos son atmósferas, tenemos acciones y tenemos algunas decisiones dramáticas que casi sin darnos cuenta están como firmando un contrato con el espectador, y ese es el contrato que tenemos que respetar a lo largo de la serie y sobre todo en el final. La primera de las promesas, de las grandes promesas, es lo paranormal como la amenaza real, ¿no? Ya en la propia escena inicial de la serie, ¿no? Que desaparece el tipo, ya vemos que hay algo fuera de control, algo que no pertenece a nuestro mundo y que te va a romper la tranquilidad de Hawkins. Y no es un misterio intelectual, realmente es un peligro físico y emocional, ¿no? El piloto nos está diciendo, aquí hay un mal, que no sabemos qué es, pero que necesita ser contenido. Y claro, esa promesa exige un cierre narrativo al final de la serie. La segunda de las promesas es el grupo como escudo emocional, ¿no? Ya empezamos a ver a 4 niños en bicicleta, niños que están jugando con dados sobre la mesa, partidas de rol, mucha amistad pura. Y ahí, ¿no? El piloto nos está dejando claro que esto no es una historia de un héroe, sino que es una historia de un colectivo. O sea, pase lo que pase con los monstruos, ¿no? Este grupo tiene que resistir unido. Con lo cual, el final no puede ser solamente una victoria contra el mal, también tiene que ser una despedida de este grupo tal y como lo conocíamos. La tercera promesa es el mundo adulto como amenaza o como ausencia. Me refiero a padres que no escuchan ni se enteran de nada, ¿no? Como el padre de los Wheeler. Profesores que no entienden, instituciones que mienten. O sea, desde el principio hay como una brecha entre la mirada infantil y el poder adulto. O sea, ese laboratorio oculto no es solamente un escenario, ¿no? Es la encarnación de una autoridad que está utilizándolo de una forma oculta, que está sacrificando personas. Y esto, claro, también nos obliga, ¿no?, con la serie, en el último episodio, a cerrar ese conflicto con las instituciones, aunque sea de forma funcional, no tanto emocional, porque realmente no hay tanta emoción con el tema de las instituciones. Y la cuarta promesa, ¿no?, y quizás la más importante, es Eleven como un personaje frontera. O sea, no es solamente una niña con poderes, es ese punto de contacto que hay entre lo humano y lo monstruoso,
entre el afecto y la destrucción, ¿no? Y claro, ahí el piloto nos promete que su arco no va de vencer al enemigo, sino de que encuentre su lugar en el mundo. Y cuando una serie promete eso, el final no se puede limitar simplemente a explicar qué pasó con el monstruo, ¿no? Tiene que responder a esa pregunta de si Eleven, ¿no? Si 11 pertenece o no a la comunidad que la coge. Por eso, cuando llegamos al final de Stranger Things, no lo juzgamos solo por si el mal ha sido derrotado, lo juzgamos por algo mucho más profundo. Si el peligro paranormal ha sido realmente cerrado, si el grupo ha cerrado su ciclo, completado su ciclo, si las instituciones han sido desenmascaradas o neutralizadas, y si Eleven ha encontrado su lugar, aunque ese lugar, atención, implique desaparecer de la vista de los demás. Esas promesas del piloto no son un recuerdo nostálgico, son una deuda. Y los finales, nos gusten o no, se miden por cómo pagan nuestras deudas. Bueno, ahora nos vamos a ver qué es un buen final narrativo, porque para juzgar qué es un buen final, pues tendremos que ver qué tienen que tener los buenos finales. Cuando estamos hablando de encontrar un buen final narrativo, no nos estamos hablando de explicarlo todo, ¿no? Y de atar todos los cabos sueltos de, yo qué sé, ¿qué pasó con la novia de...? Porque yo leo a veces los comentarios, ¿no? De Stranger Things. La gente, ¡ay, no, es un mal final porque no me cuentan qué pasó con la novia de Dusty! ¿Qué pasó con el Melenas de la temporada anterior? O sea, eso no es la trama principal, esos son personajes secundarios que tuvieron su valor funcional dentro de cada una de las tramas para conseguir luchar con tal, pero ya está, no tienen que contarnos cuál es la relación con Dusty 2 años después con la novia. Ella, ¿dónde está? Pues en su casa, donde estuvo siempre. O sea, un buen final narrativo tiene que respondernos de forma clara a la pregunta dramática central que la serie planteó al principio. No a todas, sino a la principal. Y en Stranger Things esa pregunta no es ¿qué es exactamente el mundo al revés? O cómo funcionan los poderes de Eleven, ¿no? de una forma científica. La pregunta central es otra. Es ¿puede este mundo normal en el que vivimos sobrevivir al choque con lo paranormal sin romperse para siempre? Y eso es lo que tiene que cerrar un final narrativo. Y un error muy normal que solemos tener es confundir resolución con explicación. Resolver es tomar una decisión narrativa. El mal es derrotado, o el mal es contenido, o el mal es integrado, y explicar es rellenar los huecos de la información de cómo se va haciendo eso. Los buenos finales, ¿no? Entienden que no todo misterio necesita una explicación, pero sí que todo conflicto necesita una resolución. O sea, si el conflicto sigue abierto, el espectador va a sentir que la historia no ha terminado, ¿no? Aunque, bueno, hay música emotiva, abrazos, pero hay algo ahí como que no ha terminado. Otro elemento clave de un buen final narrativo de una serie es que cierra la historia que se ha estado contando temporada a temporada. No una versión ahí corregida en el último momento. El final no puede cambiar todas las reglas del juego. No puede, pues, meter un tema principal o desviar el foco dramático a otro lado. O sea, tiene que ser una consecuencia lógica, ¿no? Que aunque no sea previsible, sí que sea coherente de lo que hemos visto durante los años. O sea, cada temporada tenía un cierre parcial donde, bueno, pues cerraban el lugar entre un mundo y el otro, iba cerrando, pero aquí nos tiene que dar un cierre total, una clausura total que no deje dudas. Y claro, aquí en Stranger Things, un final narrativo tenía que hacer 3 cosas muy concretas. La primera es cerrar ese conflicto paranormal como amenaza global. O sea, no basta con ganar una batalla más, como eran los finales de las temporadas, sino que tiene que quedar claro que ese ciclo se ha roto. Lo segundo es definir el destino del antagonista central. O sea, el mal con rostro, no estoy hablando del mal abstracto. O sea, necesitamos una confrontación definitiva, no aplazada, con un final. Hasta ahora, en las otras temporadas, había unas batallas donde ganaban los buenos, pero no había muerto el malo. Con lo cual, siempre sabíamos que podía haber algo más. Aquí, con este final, ya es un final. Y luego lo tercero que tiene que hacer es establecer un nuevo equilibrio, porque el mundo obviamente no va a volver a ser exactamente el mismo que en el piloto, pero sí va a haber uno en el que puede vivir. Nuestros personajes no van a ser los mismos, y lo dicen varias veces en la parte final del episodio. Van a tener que vivir con lo que han vivido toda su vida, y ese es su nuevo equilibrio, ellos transformados. Y claro, si un final no hace esto,
el espectador sí se puede emocionar, pero hay algo donde dices, esta serie se me ha escurrido un poco, o sea, me ha gustado, pero no sé si me lo han contado bien. Por eso el final narrativo es tan ingrato para los guionistas, porque no es lo que te va a dar esas lágrimas inmediatas, pero es lo que va a sostener todo lo demás. Y con esto cerramos la historia. Y una vez que cerramos la historia, que es lo que hacen también los hermanos Duffer en el último episodio, se van a cerrar el corazón. Pero no antes. Primero cerramos hacemos ese final narrativo y luego nos vamos al final emocional. Pero bueno, vamos a analizar con más concreto estas tramas. Primero, el gran arco narrativo obviamente es lo paranormal. Y este arco tiene dos fases. La primera fase, que son las 3 primeras temporadas, la 1, la 2 y la 3, podemos definir el conflicto de hombre, ¿no? En este caso el grupo, contra lo desconocido. Porque el enemigo no tiene un rostro conocido, ¿no? Hay una especie de mundo del revés como concepto. O sea que el mundo del revés es una especie como de concepto, una dimensión paralela, una especie de contaminación, una grieta. Y el peligro no solamente es el monstruo, que va teniendo caras distintas según la temporada, sino realmente que ese mundo que se está infiltrando en el nuestro. Y narrativamente esta amenaza funciona como una amenaza difusa, ¿no? Es algo que no terminas de entender del todo, pero que sentimos. Y la segunda fase ya son las temporadas 4 y 5, donde la serie ya toma una decisión muy importante, que es darle cara al mal, ¿no? Ya sabemos que Vecna no solamente es un villano más potente, ¿no? Sino que tiene una concreción narrativa. Ya sabemos contra quién estamos luchando. O sea, el mal ya no es un fenómeno, hay algo extraño paranormal, sino es un antagonista que tiene identidad, que tiene un pasado, nos muestran todo el backstory, que tiene una motivación y que tiene, ¿no? Y esto es muy importante, un vínculo directo con Eleven. Y es que, claro, para encontrar un buen final, o sea, tenemos que tener un enemigo reconocible, ¿no? Alguien a quien vencer, no solamente una atmósfera. Y ahí está un poco la clave del final narrativo. O sea, el cierre no se limita solamente a derrotar a Vecna como individuo, sino también tiene que cerrar ese mundo del revés como amenaza estructural. Porque si Vecna cae, pero el mundo del revés sigue ahí como activo, respirando, esa promesa que nos dieron en el piloto no la habrán cumplido. O sea, ya desde el principio nos mostraban que había una fractura en la realidad y, claro, para terminarlo, hay que sellar esa fractura, hay que neutralizarla, transformarla o hacer algo con ella. Y además, otra de las claves es que el arco paranormal no solamente es externo, sino que está íntimamente ligado a Eleven. Es decir, que el mal surge a través de ella, se canaliza por ella, se enfrenta a ella. Por eso el cierre narrativo de lo paranormal no puede separarse del personaje, ¿no? Si el mal desaparece es porque ella ha tomado una decisión y si permanece, pues también. Y claro, en términos de guión esto es fundamental, porque el antagonista no se derrota solo con la fuerza, se derrota también cuando la historia ya lo necesita. Y el final de Stranger Things, el final narrativo, tiene que dejar esa sensación de que el conflicto paranormal ya ha cumplido su función dramática y ya no necesitamos otra temporada, otros niños nuevos que luchen contra el mal, no, eso ya lo podemos dar por cerrado, ¿no? Y nosotros como espectadores decimos, bueno, eso ya está cerrado, ¿no? Esa trama ya se ha cerrado el mundo y ya está, se acabó. Bueno, nos vamos a la otra trama, que son las tramas institucionales, ¿no? Al enemigo humano, que es eso, pues eso, cuando el monstruo va a tener un despacho, un uniforme, ¿no? Y esa es una de las de las decisiones más inteligentes que tiene ese Stranger Things, ¿no? Que es no apostarlo todo solamente por el terror paranormal. O sea, ya desde el piloto nos están dejando que el verdadero peligro no siempre viene del otro mundo, sino que muchas veces el monstruo más eficaz es el que actúa con sello oficial, ¿no? Y tiene uniforme. Y a lo largo de las temporadas vamos varias encarnaciones de este poder institucional. Pues empezamos con el laboratorio secreto que experimenta con niños, luego la temporada 3, bueno, el inicio de la 4 nos vamos con los rusos, ¿no? La Guerra Fría pop, esta que está entre los portales interdimensionales, y luego acabamos con esos militares, ¿no? Que arrasan con todo, ¿no? Y que lo van destruyendo todo. Y narrativamente estas tramas cumplen una función muy concreta, que es materializar el conflicto humano contra lo desconocido, ¿no? Porque, claro, el mundo del revés es como incomprensible, pero las instituciones son todas muy reconocibles. No, lo que buscan es controlar.
No, como que no te protegen a las personas, sino te protegen el sistema. Y claro, esto lo hace como los antagonistas ideales para una serie protagonizada por niños y adolescentes. Y claro, aquí hay una diferencia respecto al arco paranormal, que es que estas tramas no necesitan un cierre emocional. O sea, solo nos vale con que tengan un cierre funcional. O sea, no estamos necesitando una catarsis sentimental, un general llorando, ¡ay, no sé qué! No. O sea, nosotros lo que necesitamos es que su poder quede neutralizado, su capacidad de daño se reduzca o que esa mentira, ¿no?, muchas veces quede expuesta. Y cuando estas instituciones dejan de ser una amenaza activa, bueno, pues ahí ya la historia puede seguir adelante. Porque ese obstáculo concreto que estaba bloqueando a los protagonistas, bueno, pues ya ha sido eliminado. Y estas tramas también tienen otra función muy importante, que es equilibrar el tono. Porque si todo fuera paranormal, bueno, pues sería una serie de fantasía pura. Y si todo fuera tramas institucionales, pues sería, bueno, pues el típico thriller conspiranoico. Y bueno, al combinar estas tramas, Stranger Things es una serie donde el mal, los antagonistas, la lucha contra nuestros protagonistas van a tener que luchar contra algo que esté en el otro mundo o contra algo que está en este mundo. Y por eso el final de estas tramas no exige protagonismo. O sea, no necesita grandes escenas de despedida, sino, bueno, desaparecer del tablero y ya está. Porque, ¿no?, como que así el verdadero cierre no solamente es matar al monstruo, sino es evitar que alguien vuelva a abrir la puerta a esa dimensión. Y nos vamos con las tramas entre personajes, que es la historia que de verdad nos importa. Porque si algo ha sostenido Stranger Things a lo largo de estas 5 temporadas, no ha sido el misterio ni el terror, sino las relaciones entre los personajes. Porque, bueno, la serie puede cambiar de villano, de escala, de tono, el monstruo va cambiando un poco, pero la idea central es que lo importante no es lo que pasa, sino con quién te pasa. Y estas tramas de amistad, de amor, de familia, funcionan como columna vertebral emocional de la serie. No nos cuentan cosas de la mitología ni del mundo del revés, pero hacen algo más importante, que es te dar un sentido a la lucha. O sea, no están luchando por cerrar un portal interdimensional, están peleando para salvar a un amigo, para proteger a un hermano, para no perder a quien aman. O sea, la amistad es el núcleo principal. El grupo nace ya en el piloto, aunque bueno, luego se van sumando algunos personajes más, y desde entonces la serie lo que nos está prometiendo es que los otros, ¿no?, va a ser lo que se enfrente a la amenaza externa. Por eso el final no tiene que ver tanto con conservar el grupo intacto y más con personajes que ya están llegando a su etapa adulta, pero sí que necesitan reconocer que ese vínculo es real, que ese vínculo es transformador. Y por otro lado están las relaciones amorosas, que esas tienen otra función, que es marcar el paso del tiempo. Porque no es lo mismo, pues eso, los primeros besos que dan cuando tienen 12 o 13 años, que los adolescentes, o que luego ya, por ejemplo, los adultos, ¿no?, que acaba con esa pedida de matrimonio. O sea, los personajes están creciendo, están equivocándose, están redefiniendo quién son, con lo cual eso, el final de estas tramas no necesitan finales perfectos, sino finales que sean coherentes con la madurez alcanzada. Algunos de ellos se mantendrán, otros se romperán, como cualquier amor de los 18 años o de los 16 años, o incluso amores de verano, como el de Dusty. Pero es eso, nos sirve como para marcar ese paso del tiempo. Y luego está la familia en todas las formas, la biológica, la adoptiva, la improvisada. O sea, padres como que aprenden tarde, ¿no?, como vemos esa Joyce, ¿no?, hermanos que se convierten en protectores, adultos que ocupan esos huecos que nadie más llenaba. Y aquí también la serie es clara, o sea, crecer es reordenar los afectos. O sea, y por eso el final no puede devolvernos al punto inicial, porque eso sería como negar el viaje. Y claro, desde el punto de vista de guión, estas tramas tienen una visión muy concreta en el final, que es, no es cerrar conflictos, es cerrar ciclos emocionales. O sea, no tenemos que hacer grandes giros, grandes revelaciones, sino, bueno, tenemos que mostrar que esos personajes no son los mismos que al inicio, ¿no?, que lo vivido les ha dejado huella, y que aunque el mundo parezca que es normal, bueno, pues obviamente ellos no son los mismos porque han vivido todo eso. Y esas tramas no sostienen el final narrativo, pero sí te van preparando para ese final emocional. Es decir, son ese puente entre lo que ha pasado y vamos a recordar. Y ahora sí nos vamos a ir contra el final emocional, que es la historia que vamos a poder contarnos para seguir adelante.
Y claro, en todo esto del final emocional, los Duffer se lo toman muy en serio, porque en los últimos 45 minutos, ahí ya ha acabado las dos tramas primeras de las que hablé, la paranormal y la de los militares y todo, y nos vamos solamente con los personajes y con este final emocional que os voy a decir por qué a mí me gustó y por qué creo que cumple su objetivo. Y es básicamente porque como ya han cerrado esas tramas, ¿no? Ya se deja de resolver problemas y empieza a cuidar el recuerdo de la serie. Porque aquí, ¿no? Este final emocional no lo consigue con giros espectaculares, sino con un acto de narración precioso. Aquí es cuando Mike nos cuenta una historia. Y no es una historia cualquiera, es una historia que protege. Y es que, para él, Eleven sigue viva, pero permanece oculta. No por cobardía, no por castigo, sino porque el mundo todavía no está preparado para ella, bueno, y ella a lo mejor tampoco está preparada. Y ese punto, para mí es muy coherente con todo lo que ha sido la serie desde el piloto. Porque desde el principio, Stranger Things nos habló del poder de contar historias, las partidas de rol, esas teorías súper raras compartidas, ¿no? Esas mentiras piadosas. Y por eso ese final emocional no lo contradice, sino que esa narración se convierte en refugio, ¿no? Por eso acaba también con una escena de ellos jugando al rol como empezó la serie. Ellos jugando al rol, pero 9 o 10 años después. Bueno, no, narrativamente creo que es 6 años después. 10 años después ha sido para los actores. Y aquí es donde la serie empieza a priorizar el yo que recuerda frente al yo que experimenta. Hice un podcast en el que hablaba de las dos cosas, la importancia de los finales. Os voy a dejar el enlace para que lo veáis. Ahí hablo eso, ¿no? Del final que recuerda, el yo que recuerda y el yo que experimenta. Con lo cual, ya no es tan importante que Eleven forme parte del grupo, sino ella va a ser recordada. Y no recordada como un experimento, como un arma, una anomalía, sino con alguien que existió, que fue amada y que permitió que los demás siguieran adelante. Y narrativamente este final, que podría parecer incompleto, emocionalmente es muy preciso, porque no busca esa felicidad absoluta de todos por ahí felices, sino algo como más adulto, que al fin y al cabo ellos han dejado de ser niños. Busca la aceptación de que no todo final es un regreso al punto de partida. En eso se convierte en ser adulto. Entender que hay personas que se van a quedar, pero va a haber otras que no se van a quedar, pero no van a desaparecer del todo. Y esa decisión de ocultar el Eleven es clave por dos trampas habituales. Uno, buscar el típico final feliz forzado. Y dos, el otro lado, que es el sacrificio trágico definitivo. Y en su lugar propone un cierre más incómodo pero más humano, que es que Eleven se va a quedar un poco a los márgenes del relato público, ¿no? Se supone que ha desaparecido, pero dentro del recuerdo privado de todos los personajes y de los espectadores. Que eso conecta un poco, sobre todo con los espectadores, porque al fin y al cabo Stranger Things también se acaba, no va a estar en emisión, pero va a mantenerse viva en nuestra memoria. Y ese para mí es el triunfo de este final emocional, ¿no? No acabamos con una explosión de lágrimas, pero con una sensación muy potente que es de hemos compartido algo importante a lo largo de todos estos años, algo que ya ha terminado. Y claro, si una serie consigue esto, puede que a lo mejor no convenza a todo el mundo, pero sí es algo como que se queda contigo, ¿no? Y para terminar, vamos a ver si Stranger Things cumplió sus promesas o no. Si vemos su lado narrativo, para mí sí, ¿no? Yo creo que sí. El conflicto central con lo paranormal queda cerrado como amenaza global, ¿no? El mundo del revés deja de amenazarse como grieta. Vecna, que es la encarnación del mal, ha cumplido su función dramática y ya desaparece del tablero. Y bueno, para mí no se trata de explicar hasta el último detalle de todos los personajes, sino la historia que estaba justificando la serie ya no necesita contarse porque ha terminado, y para mí eso narrativamente cerrar bien. También se cumple la promesa del enemigo humano, ¿no? Esas instituciones, pues el laboratorio, los rusos, los militares, no reciben un castigo ejemplar, ni tampoco una redención, nos da igual, pero sí pierden su poder narrativo, ¿no? Ya dejan de controlar la historia, ya no son el obstáculo. Una vez que desaparece Eleven, ya dejan de molestarle, incluso dicen ya han desaparecido los militares del pueblo. Y bueno, a nivel narrativo, ¿no? Para mí también eso es otro final, ya han dejado de condicionar la vida de los protagonistas, que van a seguir cada uno por su vida, van a seguir su vida sin militares que les investiguen y que les persigan. Y en cuanto a la trama de personajes, la serie tiene una opción que para mí es honesta, que es ni congelarlos en la foto eterna que teníamos al principio, ¿no? Sino lo que hacen es permitir que se separen, que crezcan y que sigan caminos distintos.
Esa amistad no se va a romper, pero va a dejar de ser ese refugio infantil, ¿no?, que quiere volver a meterse en el sótano a jugar a dragones y mazmorras. Porque la promesa no era permanecer juntos por siempre, ¿no?, sino estar juntos cuando hacía falta. Y luego ya veremos la vida, ¿no? Los que ya somos adultos y tenemos cierta edad, bueno, yo todavía mantengo amigos de los 14 años que incluso todos los años cuando voy a España quedamos y nos vemos, aunque hayan pasado 40 años. Y luego donde la serie toma una decisión clara y valiente es en esa prioridad emocional del relato final, ¿no? Con ese relato que nos cuenta Mike y la situación de Eleven, ahí lo que intenta no es cerrar preguntas, sino más o menos cerrarte ese sentimiento, ¿no?, que te hace que Stranger Things, a fin y a cabo, luego sea recordada como una historia sobre vínculos, sobre memoria, sobre sacrificio, y no tanto sobre un puzzle de ciencia ficción que quede como súper explicado, como si fuera, pues eso, una clase de física. Y luego, pues como decían los Duffer, cada espectador que decida creer si cree la historia de Mike o no. O sea, ellos no te van a... Ellos te ponen la opción y dicen, mira, que sepas que sí, parece que le hubiera muerto, pero existe esta otra teoría y cada uno que crea la que quiera. Y claro, otro tipo de series como Lost, aunque cerraron emocionalmente con todos los personajes, no tuvieron ese cierre narrativo tan potente, ¿no? Y eso, claro, eso hizo que muchísima gente también no le gustase, ¿no? Como que dejó demasiadas promesas narrativas abiertas. Y otras series más extremas, como por ejemplo Los Serrano, una serie familiar donde uno de los personajes a lo largo de toda la serie principales murió, y en el último episodio decidieron volver a mostrarnos la familia intentando hacer un cierre emocional, ¿no? Bien, vale, era un cierre emocional porque veíamos a toda la familia juntos otra vez, pero a nivel narrativo, contar que todo era un sueño, pues obviamente es un desastre guionístico, ¿no? Porque claro, puedes decidir que los 60 episodios anteriores son todos un sueño, ¿no? A nivel narrativo, pues es un horror, con lo cual, por eso mucha gente se quejó. Con lo cual, Stranger Things, ¿es un final perfecto? Para mí no es un final perfecto, pero para mí sí es un final coherente con lo que prometió y dio, con lo cual yo estoy a favor del final. Gracias, hermanos Duffer, por ese final. Para mí fue una serie y un final fiel a sí mismo. ¿Y para ti qué te pareció? Cuéntamelo en los comentarios.